Permítame iniciar este sermón esta mañana. Si hay un área en que se nos es muy fácil cometer errores y equivocarnos, es en el área del habla. Cometemos muchos pecados hablando. Santiago dice que todos ofendemos muchas veces y que si alguno no ofende en palabras, es varón perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. No es que únicamente ofendemos a nuestros semejantes, sino que también podemos ofender a Dios con nuestras propias oraciones, que es una manera como hablamos con Él. El no procurar la gloria de Dios al orar, como en todas las demás áreas, es pecado, pecado. La pregunta sería, ¿cómo podemos hablar con Dios y con nuestros amigos? De eso se trata el mensaje esta mañana en Colosenses capítulo 4, los versículos 2 hasta el 6. Colosenses capítulo 4, versículos 2 hasta el 6. Lo que veremos esta mañana es el título de la preeminencia de Cristo en mi hablar y mi conducta. La preeminencia de Cristo en mi hablar y mi conducta. Vamos a dividir este tema en dos partes. En primer lugar, la preeminencia de Cristo en mi hablar con Dios y la preeminencia de Cristo en mi hablar con los del mundo. Observe cómo dice el pasaje aquí en Colosenses 4, verso 2. Perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo. Anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo, que su conversación sea siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Amén. Oremos. Oh Dios y Padre nuestro, perdónanos porque tu palabra bien dice que en el mucho hablar no falta pecado. Pecamos contra ti orando, pecamos contra nuestro prójimo cuando pecamos. No siempre es que tenemos una mala intención, pero somos débiles de estado de pecado. Necesitamos de tu auxilio, necesitamos crecer en nuestro entendimiento de quiénes somos, qué tú has hecho por nosotros en Cristo, para que podamos hacer un buen uso de nuestra lengua. Podamos considerar a Cristo preeminente. En esta hora te pedimos, Señor. Hombre, amén. Lo primero que el apóstol Pablo dice a sus hermanos aquí es que debemos tener a Cristo como preeminente en nuestro hablar con Dios. Cuando vamos a orar, lo que dice él es que debemos perseverar en la oración. Yo quiero que ustedes me permitan el explicarles por qué es necesario que perseveremos en la oración. Y para eso voy a hacerles un recuento de lo que Pablo nos ha estado diciendo en esta epístola. El apóstol ha presentado a lo largo y ancho de esta carta que Cristo es supremo, que Él es soberano, que Él es el principal y preeminente, no solo en la creación, sino en la iglesia y en la vida de sus siervos particularmente. Capítulo 1, versículo 15 hasta el 29. Dice que Jesús es Dios plenamente, quien creó todo y sostiene todo, y Él es la meta de la creación. Él es el que dirige la iglesia, que está encargada la iglesia de darle a conocer a Él por todo el mundo, porque para eso Él nos ha salvado y nos ha unido vitalmente así a su cuerpo, siendo Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Fíjense cómo dice el apóstol Pablo, que él se esforzaba, no solamente él, sino Timoteo y otros, en el versículo 28 del capítulo 1.
A él nosotros proclamamos amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. La idea y la meta de Pablo era que a través de la proclamación del evangelio que él llevara, los hombres pudieran ser presentados perfectos en Cristo. Y de hecho, hermanos, eso es lo que hace la palabra de Dios. Como dice 2 Timoteo 3:17, cuando habla de que la palabra es inspirada, dice a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Esta carta nos muestra que es imposible tener un verdadero conocimiento, tener una verdadera sabiduría fuera de Cristo. No la busque en ningún lado porque no la va a encontrar. El verdadero conocimiento y verdadera sabiduría solo se encuentra sumergidos en Cristo. Observe cómo lo dice el capítulo 2 y versículos 2 y 3. Espero que con esto sean alentados sus corazones y unidos en amor alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, Cristo, en quien están escondidos, oiga bien aquí, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Por eso decimos, es imposible alcanzar un conocimiento verdadero, una sabiduría verdadera y plena fuera de Jesucristo. Pablo nos muestra en el capítulo 2 que Cristo y nada más que Cristo es suficiente. Por eso alguien ha titulado el tema completo de esta carta diciendo, Cristo más nada es igual a todo y todo menos Cristo es igual a nada. A ver qué usted elige de esas. Así que luego de una extraordinaria exposición acerca de la extraordinaria y maravillosa persona de nuestro Señor Jesucristo, lo que Dios ha hecho uniéndonos a Él, haciendo a cada creyente completo en Él, entonces somos llamados a vivir como quienes han muerto y han resucitado con Cristo. Debido a lo que Dios ha hecho en Jesucristo, es la persona más extraordinaria con la cual Dios nos ha unido. Debemos vivir como aquellos que han muerto y han resucitado con Cristo. Por eso el capítulo 3 comienza diciendo que ustedes pues han resucitado con Cristo. Busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es nuestra vida, sea manifestado, que Él venga al mundo, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Amén. ¿A dónde más vamos a poner nuestra mirada, hermanos? ¿A dónde más vamos a mirar? Él es nuestra vida. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, decía el apóstol Pablo en Gálatas 2:20. Es porque Cristo vive en mí que debo morir a lo terrenal en mí. Eso lo dice el capítulo 3, versículo 5. Debo mortificar el pecado que aún reside en mi ser. No podemos dar alimento al pecado. Usted sabe que nosotros tendemos mucho a subestimar el poder y la influencia del pecado. Y tenemos la tendencia hasta de darle tamaños a los pecados, hermanos. El pecado es dañino, no importa lo grande o pequeño que lo podamos concebir. Estábamos en una conferencia hace 2 semanas donde el escritor, o más bien el predicador, no sé si ha escrito el señor Kevin Carson, él decía que el pecado es más malo que cualquier aflicción. El pecado es peor que la muerte. El pecado es peor que el mismo diablo. El pecado es peor que el infierno. ¿Usted ha pensado en eso? El pecado es peor que el mismo diablo. Y él decía, porque el pecado puede hacer sin el diablo lo que el diablo no podría hacer sin el pecado. Y por eso, hermanos míos, tenemos que estar ocupados en darle muerte al pecado que está en nosotros. ¿Por qué? Porque hemos muerto con Cristo y hemos resucitado con Él. Estamos en una vida nueva. No podemos darnos el lujo de alimentar las pasiones de la carne. En lugar de eso, nosotros debemos vestirnos del Señor Jesucristo. Colosenses 3:12 dice, antes ustedes, como escogidos de Dios, Efesios 6. Mi hermano empleado, recuerde,
Es a Cristo a quien usted sirve y a nadie más. Usted no sirve ni siquiera a su sueldo, usted sirve a Cristo. Porque hay quienes aguantan todo porque saben que le van a pagar al final. Nosotros no hacemos nuestro trabajo por la remuneración económica ni por el aplauso de los hombres. Lo hacemos porque queremos darle una sonrisa a Dios o causarle una sonrisa a Dios. Los jefes o los que son amos o empleadores deben recordar que su posición de poder no está por encima de la posición de poder de Cristo, que Él es preeminente, que Él es supremo, que Él es el soberano. Por lo tanto, deben tratar a sus siervos con justicia y con equidad. Eso dice el capítulo 4, verso 1. Espero, mis hermanos, que ahora ustedes vean el por qué el versículo 2 dice que debemos perseverar en la oración. Porque no es posible hacer todas estas cosas sin perseverar en la oración, sin una vida que dependa del Señor. No es posible ser una esposa sujeta. No es posible ser un esposo que se sacrifica, que ama a su familia, que cría a sus hijos en disciplina e instrucción del Señor. No es posible ser un buen empleado que da lo mejor de sí para la gloria de Cristo. No es posible ser un buen amo que considera que él no es el quien tiene que subyugar a esa gente, sino que trata con justicia porque él tiene un amo en los cielos sin depender del Señor. Eso es imposible. Debemos perseverar en la oración, amados hermanos. No se puede tener una vida piadosa que agrade a Dios sin humillarnos ante Él de rodillas. Escuche bien con atención. No se puede, es que no se puede tener una vida piadosa sin humillarse ante Dios. Yaos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará. Era Pedro 5. Mis hermanos, es en oración que nosotros seremos fortalecidos. La omnipotencia de Dios está a nuestra disposición para hacer su voluntad cuando dependemos de Él en oración. Observe que dice el capítulo 1, versículo 9, Colosenses 1, 9 al 11. Por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, y de esto hablaremos más adelante, haciendo en todo lo que a Él le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Rogamos que ustedes sean fortalecidos. Escucha ahora aquí, ¿cuál es la oración de Pablo? Oramos que sean fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia. No se puede vivir una vida piadosa sin oración, hermanos. No se puede. Sin depender de Dios, no se puede. Porque para hacer lo que Dios demanda se necesita el todo poder de Dios. Y déjenme decirles algo. Dios ha puesto su omnipotencia a nuestra disposición. El problema es que nosotros no lo buscamos y creemos que podemos en nuestras fuerzas. De hecho, todo el que intenta salvarse haciendo sus buenas obras es porque dice, yo no necesito el poder de Dios, yo puedo salvarme yo mismo. ¿Y sabe quién es el poder de Dios? Llama a Jesucristo. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Cristo es el poder de Dios. Pablo le dijo a los de Corinto que ellos predicaban, los judíos pedían señales, los griegos pedían sabiduría, pero ellos predicaban a Cristo, que es poder y sabiduría de Dios. Hermanos queridos, debemos mantener una vida de oración perseverante. Ahora, Pablo responde a una pregunta interesante. ¿Cómo nosotros podemos perseverar en oración? ¿Cómo podemos perseverar en la oración? Creo que eso es lo que dice el versículo 2 cuando dice, velando en ella. ¿Cómo perseverar en la oración? Velando en la oración. Esto nos habla, hermanos, de que nuestra carne es débil aunque el espíritu está dispuesto. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dice a sus discípulos, mi alma está muy angustiada hasta la muerte? Mateo 26. Vengan, velen y oren conmigo. Y se aparta un poco de ellos, se va a orar, como al tiempo de una hora regresa. ¿Y cómo los encontró?
durmiendo en vez de estar alerta, despiertos. 3 veces se fue, 3 veces se durmieron. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Debemos mantener un estado, debemos mantener un estado de alerta. Es muy fácil distraerse en el momento que empezamos a orar, ¿sí o no? Usted puede poner una película, usted puede hacer cualquier actividad y se puede concentrar en eso, pero cuando usted dice voy a orar, cualquier cosa lo distrae. A mí me molesta mucho cuando hay un mosquito, mire, eso no me deja orar. Pero a veces hay un mosquito más sutil. Se me quedó el teléfono, hermano. No se meta a orar con el teléfono, deje esa cuestión allá afuera. Jesús dice, vaya a su aposento, cierre la puerta, que no lo distraiga. Y tenemos, hermanos, que velar en la oración, estar alerta, porque los pensamientos también nos pueden atacar. Por eso los puritanos decían que debemos orar hasta que oremos. ¿Sabe qué significa eso? Que usted tiene que fajarse y ponerse a orar ahí de rodillas hasta que por fin conecte con Dios, hasta que por fin pueda quitar las distracciones y conectarse con el Padre. Es muy importante que nosotros perseveremos velando en la oración, buscando el rostro de Dios. No se vayan, mis hermanos, no se vayan a orar en lugares donde usted sabe que lo van a estar llamando continuamente. Aparte un lugar y una hora específica. A eso se trata, cultivar una vida de oración, apartar un lugar y una hora específica donde vamos a orar. Y de eso hablaré un poquito más adelante, porque este mandato no fue dado a una persona en lo particular. Ustedes van a ver por qué. Velando, además, nos comunica la idea de que tenemos que orar dinámicamente. No podemos tener una oración mecánica, fría. Hay gente que ora todo el tiempo la misma cosa. Comienza igual, termina igual y en el medio es igual. Después critica a los católicos que tienen un rezo. Usted está rezando igualito. No está procesando lo que está diciendo. No está creciendo en su entendimiento de quién es Dios, porque cuando oramos debemos adorar a Dios. Debemos exaltarle a Él por la grandeza de su majestad. Resulta, mis hermanos, que cuando nosotros no velamos en la oración, nuestra oración no es dinámica. Nosotros debemos estar enterados de lo que está pasando a nuestro alrededor y debemos orar por eso. Eso es dinamismo en la oración. Oramos por cosas que están sucediendo, no por cosas que nos imaginamos que pudieran suceder. No es una oración, como decía, fría y mecánica, como un disco rayado, sin especificar motivos de oración. Hay gente que le gusta decirle, ore por mí. ¿Por qué voy a orar por usted? No, Dios sabe, ore por mí. Ahí no hay motivo específico de oración. ¿Cómo más deberíamos perseverar en la oración? El texto dice que deberíamos orar con acción de gracias. Con acción de gracias, hermanos, vemos las cosas que Dios ha hecho, las respuestas a oraciones anteriores que le hacemos. ¿Y qué debemos hacer? Agradecerle, agradecerle. Sin importar si recibimos lo que queríamos, debemos agradecerle porque la voluntad de Dios siempre es buena, es agradable y es perfecta. Lo que sea que Él responda está bien para nosotros. Le agradecemos, hermanos, porque Dios hace cosas más allá de lo que pedimos o entendemos. Alguien me dijo una vez, y es probable que esté aquí ese hermano, un miércoles me dijo que le encantaría que en nuestra lista de oración de los miércoles fueran más acciones de gracias que peticiones. Yo estoy esperando ese día que tengamos más acciones de gracias que peticiones. Después que ese hermano me prejuició con eso, estoy esperando ese momento. Pero hermanos, yo he observado que incluso cuando estamos orando, no estamos tan alerta, porque cuando estamos dando gracias, convertimos la acción de gracia en petición. No sé si usted se ha dado cuenta de eso. Eso es extraño. He escuchado gente, y yo mismo lo he hecho. Señor, te damos gracias porque nos permitiste terminar ese proyecto de construcción y que tú ahora nos permita hacer esto y lo otro. Pero espérese, no era dando gracias que estaba. Pero eso solamente lo hacemos con Dios, no se lo hacemos a un humano. Piénselo bien.
O usted a alguien que le regala algo, usted le dice, muchas gracias, yo espero que usted me siga dando más y que se acuerde de mí. Lo hacemos eso. ¿Por qué pasa eso? Porque no estamos alerta en la oración, hermanos. No estamos enfocados de con quién estamos hablando y qué deberíamos estar diciendo en cada momento. Es una oración mecánica y fría. Hermanos, cuando nosotros consideramos cuánto Dios nos ha dado, cuánto nos ha dado Dios, mi hermano, miren, no es la misma gratitud, por más que usted quiera, que a usted le den 500 pesos a que le den 500 millones. No se agradece igual, ¿sí o no? Y Dios no nos ha dado solo 500 millones, nos ha dado todo, hermano, la eternidad entera. Tenemos, como dice el hermano siempre, Gabriel, siempre tenemos razones de sobra para dar gracias. Tenemos que estar dando gracias por todo, especialmente por el Dios que tenemos. El versículo 3 nos responde a la pregunta, ¿cómo deberíamos orar? Recuerde que estamos viendo la preeminencia de Cristo en la oración, hermanos. La preeminencia de Cristo en mi manera de hablar con Él. Yo no estoy hablando con cualquier muñeco ni con un ídolo, estoy hablando con el Rey de los Reyes. Por lo tanto, yo debería tener motivos particulares específicos en oración. Versículo 3 dice, oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo. Hermanos, deberíamos estar orando por los misioneros, por los hombres y mujeres que Dios ha levantado para llevar su palabra. Deberíamos estar orando por ellas, no dejar de orar por ellos. Yo le digo a los hermanos los miércoles, yo no tengo que estar aquí para que esas peticiones se pongan, hay que ponerlas sí o sí. Orar por la predicación de cada domingo, hay que orar por eso siempre, hermanos. Esto es una obra espiritual. Mire lo que hermana Nelly decía. Esto es una obra espiritual. El enemigo quiere atar a la gente y Dios es un Dios de libertad. Pero Él se mueve a través de su palabra y de la oración de su pueblo. Piense cómo leímos esta mañana en el capítulo 7 de Marcos, de esa mujer sirofenicia que se acercó a Jesús y le dijo, mi hija tiene un problema, quiero que tú la sanes. No, yo no puedo atenderte porque yo vine a atender la casa de Israel primero. Señor, pero por favor, ten misericordia de mi hija. Es que no está bien darle la comida de los hijos a los perros. Señor, pero aún los perros comen de la migaja que caen del... Esa mujer insistió en oración, porque ella estaba hablando con Cristo, estaba hablando con Dios. Insistió, y nosotros ya oramos una o dos veces, no se cumplió, dejamos eso. Hermano, esta es la actitud que nosotros debemos tener, insistir en la oración, orar por estos hermanos en la fe que están llevando la palabra. Pero Pablo dice aquí que él estaba en cadenas. Tenemos que orar por los hermanos que están siendo perseguidos por la causa de Cristo. Hermano, miren, yo no sé si ustedes lo saben, pero una cosa es la información pública y otra cosa es la información publicada. Una cosa es lo que realmente está pasando y otra cosa es lo que se publica en los medios. Hoy por hoy hay cientos y miles de cristianos que están siendo masacrados por la causa de Cristo, hermanos. Que usted no lo vea en la noticia no significa que no esté pasando. El mundo nos odia. Entonces hay lugares donde pararse y decir que Cristo es el único Señor. Eso le trae problemas a esos hermanos. Miguel nos compartió de ese pastor en la India. Hermanos, gracias a Dios, Dios obró y le dieron libertad a ese pastor. Es verdad que él tiene que estar yendo cada cierto tiempo, pero hasta la misma comunidad lo defendió. Y nosotros nos gozamos, ¿por qué? Porque fuimos parte en la oración. Es probable que Dios hubiera decretado que la oración de la Iglesia Nueva Vida fuera la que él iba a usar para libertar a ese hermano allá. Por eso es que tenemos que orar siempre. Dice Pablo, oren por nosotros, para que Dios nos abra puerta para la palabra. Él quería aprovechar cada oportunidad que tenía para predicar el evangelio. ¿Cómo estaba Pablo cuando escribió? ¿Cómo estaba? Estaba encadenado, estaba preso, hermano. Y no oren para que yo pueda salir de aquí. No oren para que Dios me abra la puerta y escaparme como... No. Que Dios abra la puerta para que la palabra siga corriendo y sea glorificada. Ustedes ven lo que es la preeminencia de Cristo en la oración. Nosotros estamos pensando más en nuestra preeminencia que en las de Cristo en la oración.
Señor, mira mi necesidad. Señor, mira mi escasez. Señor, mira mi problema. Señor, mira mi enfermedad. Y no decimos, Señor, usa mi problema, usa mi enfermedad para que tu palabra corra y se extienda. Usa mi aflicción para que más personas vean a Cristo en mí y que yo pueda hablarles de Cristo y decirle, mira, ¿por qué yo estoy así? La razón de mi esperanza es Cristo. Hermanos, necesitamos arrepentirnos de muchas cosas, ¿verdad que sí? Si hay algo en lo que nosotros fallamos fácilmente y nos equivocamos y pecamos, es en nuestro hablar, y especialmente en nuestro hablar con Dios. ¿Puede usted pensar en cómo nosotros podíamos agarrar una disciplina tan piadosa, convertirla en un medio para pecar contra el mismo Dios? Ese es el problema del pecado. No lo subestimemos, el pecado nos engaña. Pudiéramos estar orando y pecando a la misma vez contra Dios. Hermanos queridos, ¿por qué deberíamos orar? Aquí Pablo dice, oren por nosotros. Él nos dice, pídanle a los muertos que oren por nosotros. Esa doctrina de que a los muertos que interceda, San qué sé yo, Sancocho intercede por nosotros. Hermano, eso no está en la Biblia. La palabra de Dios dice que nosotros oramos a Dios el Padre en el nombre de Dios el Hijo. El propósito es que Cristo, el Cristo todo suficiente, el Cristo soberano, el Cristo supremo y sobreeminente o supereminente, sea conocido. Dar a conocer el misterio de Cristo es lo que Pablo dice aquí. Es decir, una verdad que no estaba claramente entendida en el Antiguo Testamento. Los judíos no agarraban bien la idea de que Dios iba a ser un pueblo de todas las naciones. Y Pablo dijo, en Cristo Él va a reunir a todas, porque la promesa que se le hizo a Abraham fue, en ti, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, no solo tu familia. Y Pablo estaba dando a conocer ese misterio, hermanos. Si Pablo no se hubiera dedicado a eso, usted y yo no estuviéramos aquí. Porque gracias a que Dios usó a ese hombre y otros hombres y mujeres, hemos escuchado este mensaje. Alguien contó un testimonio, fue Wilmy, no lo veo aquí, una hermana que iba a hablarle a 4 niños en el montaña. La hermana Robin, que ha ido a varios países, al África, a Ucrania, a predicar el evangelio. Oremos por estos hermanos. Hermanos, Cristo es en nosotros la esperanza de gloria. Pablo le dice eso a los gentiles. Cristo es en ustedes la esperanza de gloria, no solo de los judíos. Esto es la supremacía de Cristo en la vida de alguien que, hermanos, su oración es oren al mismo tiempo por nosotros para que Dios nos abra una puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también he sido encarcelado para manifestarlo como debo hacerlo. No es que yo pueda salir de aquí, sino que yo pueda aprovechar la oportunidad para comunicar con claridad y valentía la palabra de Cristo. Otra pregunta, ¿cómo está nuestra vida de oración? ¿Cómo está nuestra vida de oración? No sé si usted se dio cuenta a quién se dirige Pablo en esta carta. No se dirige a Epafras, no se dirige a Filemón, no se dirige a nadie en particular. Se dirige a la iglesia. Iglesia, persevera en la oración. Iglesia Nueva Vida, este es un grupo grande los domingos, vengan los miércoles para que ustedes vean. No estamos perseverando en la oración. Es un pecado, hermano, del que hay que arrepentirse. Es pecado. Usted puede ponerle el nombre que usted quiera, pero es pecado. Descuidar esta disciplina espiritual de permanecer como cuerpo juntos. Cristo nos unió a Él para que como iglesia, como pueblo, nosotros perseveremos en la oración y ponemos cualquier tipo de excusa, un examen, un trabajo, todo. Pero Dios sabe cuáles son las excusas, cuáles son las razones. Yo no estoy aquí para condenarlo a usted. Estoy aquí para llamar su atención y para que usted se arrepienta y vuelva a Cristo, porque hay gracia y perdón para eso. Gracia y perdón para eso, para dejar las excusas y arrepentirse. ¿Manifiesta usted que Cristo es preeminente en su vida, en su relación con la iglesia orando? ¿Hay algo a lo que yo le estoy dando más prioridad que a Cristo? Eso fue, hermanos,
dado a la iglesia este mandato. ¿Dónde está usted los días de oración de la iglesia? ¿Dónde estoy esos días? ¿Dónde estoy? Y ustedes saben los testimonios que hay de cada quien. Y usted sabe cómo está su vida espiritual, encendida o apagada. Usted sabe por dónde viene la cosa. Y el Señor hoy está dando este mensaje diciéndote, hijo mío, vuelve al camino. Yo quiero que tú me pongas a mí en primer lugar. Abandona lo otro porque esos ídolos no pueden satisfacerte. Conseguir 2, 3 pesos más no te va a satisfacer, mi hermano, mi hermana. Y miren, esta iglesia es una de las iglesias que menos excusa tiene para no venir a orar juntos. ¿Saben por qué? Porque tiene 3 tiempos de oración. Miércoles en la mañana, miércoles en la noche y viernes en la mañana. No hay ningún tipo de excusa. Y hasta cada 3 meses hay un culto de oración los domingos, hermano. ¿Dónde estoy ese día? En segundo lugar y último, hermano, la preeminencia de Cristo en mi hablar con el mundo. Dice el versículo número 5. Anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo, que su conversación sea siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepan cómo pueden responder a cada persona. Necesitamos un andar con sabiduría, hermanos. Un andar que manifiesta que tememos a Dios. Por eso Él habla de que nuestra palabra sea siempre con gracia. El andar no es solamente que yo ando y no me meto con nadie. No, es que yo tengo que andar y hablar a la misma vez. Eso de que el testimonio mío es suficiente para que la gente crea, eso es mentira, eso es del diablo, eso no está en la Biblia. Usted tiene que vivir bien y hablar bien. De hecho, ese es el orden. Ciertamente hay que tener una vida que respalde lo que uno dice. Pero hay que hablar, mi hermano, mi hermana. Lo que Nelly decía me hizo recordar a un hermano que me contó mi pastor, que él decía, no, yo no vengo al evangelio porque siempre ellos quieren que uno esté hablándole a otros de Cristo. Y si yo vengo a los pies de Cristo, no me voy a poner a hablarle a nadie. Voy a ir a mi iglesia tranquilo, pero no voy a estar hablando y predicando. Y ustedes saben cómo es Dios, ¿verdad? Un culto, la palabra se predicó, el Espíritu obró en su corazón, el hombre se pone en pie, viene adelante, confiesa a Cristo, se arrepiente de sus pecados. Cuando vuelve a su silla, había uno que estaba sentado, le dice, ¿y por qué tú no vayas a hacer lo mismo que yo hice? Porque, hermanos, es el hablar, es el que nosotros comunicamos lo que Cristo ha hecho en nosotros. Le dijo al endemoniado Gadareno, lo vimos ya eso hace un par de días en la lectura. Ve a tu casa y a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Ellos no lo podían negar lo que el Señor había hecho en él, pero cuéntales lo que el Señor ha hecho en tu vida. Hermano, contemos a los demás. Por eso dejamos a los niños quedarse para escuchar los testimonios, porque el Señor puede usar esa experiencia de conversión de alguien para traer a otros a la fe. Aprovechemos el tiempo. Esta palabra aprovechar significa una palabra griega que significa comprar lo más que uno pueda. Te va y aprovecha todo lo más que pueda. Eso es aprovechar el tiempo, aprovecharlo al máximo. ¿Pero para qué, hermano? No para gastarlo hablando de pelota, ni de fútbol, ni del calor. Esas son cosas que no son malas hablarlas, pero hay que aprovecharlo para hablar de la gracia de Cristo. Y ni decir que ocupemos nuestras conversaciones, nuestro tiempo con los incrédulos para estar chismeando, para estar murmurando. Porque dice aquí que es sazonada con sal. ¿Qué significa? La sal preserva la corrupción. Un cristiano debe hablar palabras que no se corrompen, hermano. ¿O no es eso lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 29? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la edificación necesaria, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. ¿No es eso lo que dice la Biblia? Cristo, hermanos, es la autoridad, Él es el Señor de nuestra vida. Debemos sujetar nuestras conversaciones con Dios y con los hombres a los intereses del reino de los cielos. Voy a repetir eso.
Si es verdad que Cristo es mi autoridad y Él es el Señor de mi vida, debo sujetar mi conversación con Dios a sus intereses y mis conversaciones con los demás a los intereses de Dios. A veces, mi hermano, nosotros hasta en el saludo le hacemos saber a la persona que estamos en una condición como que Dios se le cogió con nosotros, que Dios está cometiendo una injusticia con nosotros. Eso no es hablar con gracia, mi hermano. Hablar con gracia es entender, yo merezco la condenación. Dios no me ha condenado, sigo en pie, así que no importa en qué condición esté. Bueno, quiero concluir este sermón con este fragmento de una predicación del pastor Salvador Gómez. Él decía lo siguiente: hermanos, nosotros, si queremos ver el poder de Dios manifestado en nuestros corazones, Salvador, si escuchas esto, si lo ves, permíteme, porque a modificar algunas cosas, porque para este contexto. Pero voy a repetir, hermanos, si queremos ver el poder de Dios manifestado en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia, en nuestra sociedad, perdón, en nuestra ciudad, en nuestro país, tenemos que ponernos de rodillas en la presencia de Dios. Tenemos que abandonar la negligencia, la falta de cuidado, la desidia, y estar aquí los miércoles buscando el rostro del Señor, suplicando su bendición. Decía el pastor, suplica por tus hijos, ruégale a Dios que tenga misericordia, por si quizá Dios tenga misericordia, habiendo escuchado a Dios, perdón, habiendo escuchado Dios la oración de un hombre, de una mujer, de un joven y de un niño. Por eso decimos a los niños que vengan a orar también. Y le permitimos orar los miércoles a los niños en los grupos. Habiendo escuchado Dios la oración de un padre, de una madre, de un joven, de un niño, en el cielo, dice el pastor, habrá grandes sorpresas de por qué ocurrieron las cosas. Porque muchas cosas ocurren en el mundo en respuesta a la oración de la iglesia de Cristo. ¿Y nos vamos a cansar de orar? No, mi hermano, es verdad, no es fácil orar. No es fácil venir los miércoles. Eso es un trabajo espiritual, es una lucha. Pero lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que nos manda a hacer y lo que hará para su gloria, hermanos, por eso debemos dedicarnos a la oración, porque Cristo es preeminente en nuestra vida y debemos dedicarnos a proclamar el Evangelio, porque hay otros que lo necesitan, y a vivir como digno que es el Señor de una vida de piedad. Si usted está aquí sin Cristo, tal vez estas cosas le parecen a usted chino básico, pero quiero decirle, mire, su vida no tiene absoluto sentido sin Él. Usted está buscando satisfacción y la encuentra efímeramente, es decir, muy breve tiempo, porque así son los placeres de este mundo, son temporales. Y usted no se va a cansar de buscar a menos que tenga a Cristo en su corazón, porque Cristo dio su vida por usted. Ese vacío solo lo llena Dios. Ni lo llena el cigarrillo, porque hay gente que se harta de cigarrillo, o se harta de cerveza, o se harta de droga, o se harta de sexo. Y perdónenme la expresión hartarse, muy dominicana. Pacha de esas cosas, pero no se da cuenta que solamente Cristo satisface. Solo Cristo es suficiente. Ven a Cristo. ¿Qué vas a? ¿Por qué no te arrepientes si vienes a Él? Tú has escuchado el testimonio de gente que ha sido transformada por Cristo. No te resistas. No te resistas. Y iglesia, oremos por la gente que viene aquí cada domingo. Por eso es que tenemos que orar siempre. Amén. Voy a hacer una pregunta ganchosa ahora. ¿Cuántos vendrán el miércoles a orar, a dedicarse a la oración ferviente con el pueblo de Dios? Amén. Amén. Dios los bendiga. Padre Santo, confesamos nuestros pecados y lo fácil que es para nosotros ofenderte con nuestras palabras cuando oramos y cuando ofendemos al prójimo también. Eso es pecado contra ti. Pero hoy tú nos has mostrado que somos hombres y mujeres que hemos sido unidos a Cristo y que Él es la más alta autoridad. Él es preeminente en nuestra vida, que Él nos ha alabado y nos ha aceptado
y estamos en tu presencia completos en Él. No tenemos necesidad de nada, así que somos capaces, por el poder de su fuerza, dependiendo de ti en oración y por tu palabra, de hacer morir lo terrenal en nosotros, de poner nuestra vista en las cosas de arriba y de vestirnos del Señor Jesucristo. Oh Señor, yo ruego que tú levantes una generación de hombres y mujeres que creen de verdad que en la oración hay un poder que tú mueves a favor de tu pueblo. Gente que cree que tu palabra es la verdad cuando dice perseveren y oren, oren sin cesar para que no entren en tentación. Señor, ¿qué cosas pudiéramos ver si la iglesia entera se dedicara a orar? Oh, concédenos ese milagro. Y también, Señor, concédenos milagros aquí de ver personas más y más pasando de muerte a vida. A mí me encantaría ver muchos jóvenes, muchas personas adultas que nos visitan diciendo, yo sigo a Cristo, yo sigo a Cristo. Mira los corazones que están aquí luchando hoy, así como luchaba Nelly, y como luchamos muchos de nosotros también. Alcánzalos por tu gracia, con tu salvación, Espíritu Santo de Dios, convénceles, eres tú que puedes hacer esta obra. Hasta aquí llega nuestro trabajo, proclamar y de orar, pero tú eres que hace lo imposible posible. A ti sea la gloria en Cristo Jesús. Amén.